este vídeo vamos a resolver el ejercicio 5 del bloque 2, campo electromagnético, del modelo de 2025 de Castilla y León, que dice: una espira rectangular y conductora se encuentra cerca de un hilo conductor rectilíneo e infinito por el cual circula una intensidad de corriente I en el sentido mostrado en la figura A. Si la corriente eléctrica varía con el tiempo según la gráfica B, razone si en la espira se introduce corriente eléctrica y cuál sería su sentido, horario o antihorario, en los intervalos de tiempo de 0 a 20 segundos y de 20 a 60 segundos. Empezamos por el intervalo de 0 a 20 y en este caso se produce corriente inducida. Al aumentar la intensidad variará el campo, ya que por la ley de Ampère sabemos que el campo creado por un hilo viene dado por esta fórmula. Si nosotros aumentamos la intensidad de corriente, aumentará el campo, y si disminuimos la intensidad de corriente, disminuirá el campo. Por lo tanto, habrá una variación del campo. Al haber una variación del campo, el flujo de campo magnético es igual a la integral de B por diferencial de S, también va a variar. Es decir, como varía la intensidad, varía el campo, y como varía el campo, varía el flujo. La superficie va a permanecer constante, sigue siendo la de la espira, y el ángulo que forman B y diferencial de S, por la regla de la mano derecha sabemos que el campo va a salir del plano. Por lo tanto, como la superficie va a permanecer en el mismo plano y el campo siempre va a salir en el mismo sentido, pues el ángulo que forman no varía, permanece constante. Y dado que desarrollando esta integral será la integral del módulo de B por el módulo de diferencial de S por el coseno del ángulo que forman, y tanto el coseno como diferencial de S permanecen constante y B va a aumentar, pues el flujo va a aumentar. Que el campo aumentase no querría decir obligatoriamente que el flujo aumentase, ya que si el campo aumenta y la superficie disminuye, por ejemplo, el flujo, al ser la multiplicación de ambos, podría permanecer constante. Pero no es nuestro caso. En nuestro caso, como el campo aumenta, el flujo también aumenta. Y, dado que el flujo aumenta, según la ley de Faraday, se va a crear una fuerza electromotriz inducida que va a ser igual a menos la derivada del flujo con respecto del tiempo. Es decir, cómo varía el flujo a lo largo del tiempo. Y como tenemos una fuerza electromotriz inducida, según la ley de Ohm, vamos a tener una intensidad inducida que va a ser igual a esa fuerza electromotriz inducida dividido entre la resistencia de la espira. Una vez que sabemos que se crea una intensidad de corriente, según la ley de Lenz, esa intensidad de corriente va a circular en el sentido en el que se oponga a la variación de flujo. Dado que el flujo aumenta, la corriente circulará creando un campo opuesto al externo, es decir, un campo que entra en el plano según la regla de la mano derecha. Por lo tanto, la corriente va a tener que circular en sentido horario. Pasamos al intervalo de 20-60. En este caso, el campo, dado por la ley de Ampère, que hemos visto antes, se resuelve de manera análoga, pero en este caso el campo que se va a crear el hilo, dado que la intensidad permanece constante y la R permanece constante, el campo también va a permanecer constante. De tal manera que el flujo, dado que B, S y el ángulo permanecen constantes, pues el flujo va a permanecer constante, y según la ley de Faraday, al permanecer el flujo constante, su derivada con respecto del tiempo va a ser 0. Así que en ese intervalo vamos a tener una fuerza electromotriz igual a 0 voltios, por lo tanto la intensidad debido a la ley de Ohm va a ser igual a esa epsilon partido R, que va a ser 0 amperios, es decir, no se crea corriente inducida. Y con esto tendríamos resuelto el ejercicio.